Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Kachina. Kachina es el personaje gratis que nos dan al empezar Natlan y he de decir que todos la hemos subestimado. Kachina es bastante útil. Kachina, hasta que tengamos algún otro soporte de Natlan, es un muy buen personaje para Natlan y ahora explicaré por qué. Y por otro lado hay un gran bait en la build de Kachina que creo que todos habéis caído, y es que en las pruebas más el evento web nos han dado la lanza que da defensa y todos pensaríamos que la lanza de defensa es la mejor para Kachina, pero hoy os explicaré por qué esa lanza nunca tenéis que llevarla en Kachina. De hecho es un bait y es muy mala para ella. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordar, es gratis para vosotros, no os cuesta nada, apoya y ayuda un montón. Recomienda el canal, recomienda el vídeo para los nuevos jugadores que tengan a Kachina y no sepan cómo usarla. Y ahora sí, gracias por todo y vamos con la build legendaria de Kachina. Pues bien, lo primero, y como he dicho en la intro, hay dos grandes factos con Kachina. Y uno es respecto a su set. Ahora hablaré de su set, que es el nuevo de Natlan, aparte sets alternativos, porque entiendo que el primer día no tendréis un buen set de Natlan. Y respecto a su arma. Pero antes de los spoilers importantes, porque son dos puntos de inflexión gigantescos en la build, vamos con lo que hace y cómo sirve. Bien, primero, su ataque normal no se sube, no se usa, es un soporte, se usa fuera del campo, nos olvidamos totalmente, porque incluso cuando la juegas en campo como si fuera una Kirara con su torbellino dando golpes, y utiliza el escalado, que es el daño del turbogirador, básicamente del 89% de la defensa, que es un escalado pobre. Ahora hablo de ello. Entonces, aquí, para que estemos muy sencillos, Kachina tiene dos maneras de jugarse. Una es una especie de Kirara en campo, es decir, como si fuese un carry geo. Spoiler, no lo recomiendo nunca, es lo peor del mundo, y si acaso es como para divertirse, o equipos raros, equipos memes y cosas así. Básicamente haces así, te subes otra vez con la elemental y puedes hacer así, mira, pa, pa, pum, 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 pum. Dura hasta que se te acabe el flojisto. Lo que pasa que, o sea, tienes dos medidores, ¿no? Uno es, como veis, la línea de flojisto, que es la línea roja que estaba encima de mi vida, que los editores volverán a marcar con una flechita y un zoom. Esa línea es básicamente la exploración de Natlan y el flojisto es la mecánica principal de Natlan para explorar y mantenerte en la montura. Pero cuando no tenemos flojisto, básicamente te desmontas cuando se te acaba la barrita que está al lado de Kachina, que parece una barra de aguante, que esa es su barra de puntos de noctambulismo. Es decir, estás muy poquitos segundos, y ahora explico más porque esa barra tarda más en vaciarse si juegas a Kachina C2. Ahora explico todo esto. Así que eso es el modo carry de Kachina. Ahora, ¿cuál es el modo soporte? Pues obviamente tirar la elemental, tirar la ulti y dejar eso fuera del campo, porque actuarías como una especie de albedo y te da tiempo con la barra actual, como puedes ver, a hacer 6 golpes. Ahí los estáis contando, los 6 golpes de fuera del campo. Son muy lentos, son cada 2 segundos, y además el escalado es muy pobre, hablo de ello ahora también. Y con la C2, que te da 20 puntos más de noctambulismo, básicamente te hace que en vez de 6 golpes sean 7 golpes con la C2. ¿Es interesante la C2? Ahora hablo de ella. Ese es el gameplay normal de Kachina, tanto de Kachina en campo, no la recomiendo, como de Kachina soporte. Ahora, su habilidad elemental es toda esta explicación. Tiene 20 segundos de cooldown, con lo cual obviamente el cooldown es más bajito, o sea, más alto, perdón, y peor que el cooldown de Albedo o Shiori, y las voy a comparar en este vídeo porque la función de Kachina ahora mismo real es la misma función que Albedo y que Shiori, en resumen. Ahora, el tiempo que estás en campo con esto, como veis, no está reflejado en la skill, lo han hecho un poco para marear a la gente y han puesto los puntos de noctambulismo, pero como veis los puntos hace que te des cuenta del tiempo que puedes estar pegando en campo. Hay mucho más texto, pero no tiene más que lo que os acabo de explicar. Ahora, ¿qué hace la ulti? La ulti crea un área que tiene 18 de cooldown, 12 de duración de área y 70 de energía, que es un coste, no es 80, que es el más alto, pero cuidado porque en algunos equipos costará que tenga permaulti Kachina. Y básicamente este área
al primero, el primer hit que haces es un 538% de la defensa, que es bastante alto de hecho, y en función de la defensa de Kachina, o sea, ese es el golpe, y aumenta el área de efecto de los golpes de tu elemental, es decir, para que sea como un albedo en resumen, y su velocidad de movimiento cuando Kachina está subida en él, es decir, si eres carry en campo, pues es para que Kachina haga la de carry en campo más rápido. Es increíblemente útil. Bueno, más o menos. Y dice, al usar la habilidad, ya hay en el campo de batalla un turbo girador invocado por Kachina, lo invocará para que aparezca a su lado. Es decir, si tú invocaste la elemental como por allí, esto no te persigue y estás peleando en el abismo y tacatá y te mueves y tiras la ulti, lo vas a recolocar justo donde estás tú. Eso es interesante. La ulti parece que no es la gran cosa, pero obviamente desde luego hay que tirarla siempre y el combo como soporte es elemental ulti y te sales del campo. Primer talento de ascensión, muy poco texto, gracias. Dice, cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, cualquiera del equipo lo puede hacer en cualquier momento mientras haya un personaje de Natlan, Kachina gana 20 de daño geo. Siempre se va a activar y es 20 de daño geo para Kachina. Segundo talento de ascensión, el daño que inflige el turbogirador aumenta una cantidad equivalente al 20% de la defensa de Kachina, más escalado de defensa. Ahora hablamos bien del daño porque los escalados son espectacularmente bajitos, son muy mediocres. Tan mediocres que su daño no merece la pena y el tema de que funcione a defensa es solo, número uno, para indicarnos que se va a combinar bien con equipos de albedo, o sea, en el lugar de albedo, ¿no? Pues puede ser un buen sub DPS de Navia por el tema del set, ahora hablo de ello, pero también puede ser un buen sub DPS de Ito. El único problema que tendría es el cooldown de 20, ya que Navia tiene 18, Ito también, si no recuerdo mal, tiene 18, con lo cual, si vas a un equipo de Gorou, Kachina, Ito, está muy bien por el set de Natlan que nos va a ampliar Kachina y que podría llegar a competir con el daño que puede hacer Albedo. De nuevo, indago más en esto porque es algo bastante profundo. Es decir, Kachina es útil, no es lo mejor del mundo, pero es mucho mejor de lo que pensábamos, pero tiene limitantes que la perjudican. Limitante número uno, su escalado de defensa es demasiado bajo, o sea, sus daños van a ser irrisorios. Yo he intentado jugarla con doble bono de daño infligido de Furina y Yelan para ver unos poquitos techos y digo, a lo mejor mete 15, 20, 30k por golpe, igual aún me queda subir los skills para que haga más daño. Y amigos, no llegaba ni a 8000, con doble bono de daño infligido de Furina C2 más Yelan. Es decir, su daño es nefasto. No hay que pensar en la defensa, hay que pensar en la utilidad. Y por eso el tema del set y el tema del arma, que ahora entro con ello. Ahora, el talento pasivo es el de localizar objetos típicos de Natlan. Esto ayuda para farmear a Mualani, para farmear a Kinich, quien lo quiera prefarmear. Y este talento es mucho texto, pero básicamente es el talento de si tú ya... Vamos a quitar esto, vamos a hacer que se acabe, acábate. Ahí está, si se te acaba el cooldown, que no se acaba porque tengo el flojisto, bueno, la cosa es que ese talento es el talento de, ahí está, de que si estás por ahí dándote una vuelta y cambias a Kachina, de repente ¡uh! Este es el talento. Y ahí puedo meter sprint y aquí puedo seguir, ¿vale? Ese talento de mucho texto es eso que acabáis de ver en pantalla. Pero es que pone mucho texto porque es en el futuro muy bueno para combinarse con Mualani y Kinich para ir en mundo abierto haciendo la de la montura. Paso de Mualani a Kachina, de Kachina a Kinich, me vuelo por ahí, luego me voy a una pared, en la pared cambio a Kachina y trepo y se va a hacer muy interesante, ¿vale? Pero ese es talento que es mucho texto. Como veis, es muy fácil el kit de Kachina. Vamos a ver las constelaciones y vamos a ver, como digo, los puntos importantes del set y las armas, que para mí es lo más importante de Kachina. Entonces, las constelaciones, ¿qué tan importantes pueden llegar a ser los que hayáis tirado por Mualani o Kazuha y tengáis constelaciones? Pues bien, la C1 dice que cuando Kachina sube baja al turbogirador absorbe los cristalizados que tengas cerca, como hace Gorou. Esto beneficia a tener permaescudo y beneficia también a Navia para activar el set de Navia y para activar la pasiva de Navia, que aunque esté fuera del campo vas absorbiendo cristalizados y aumentando las 6 cargas de las balas de la pasiva de Navia que tienes al lado de Navia. Es decir, esto es interesante y dice además, cuando un personaje del equipo recoge un fragmento, es decir, en cualquier momento de la rotación fuera del campo, Kachina recupera 3 puntos de energía una vez cada 5 segundos. Como tiene 20 de cooldown, pues 4 por 5, 20 segundos, con lo cual 3 por 4, 12 de energía, con lo que el AC1 es interesante y hace que su coste pase de 70 a 58, y aquí ya suele ser más asequible la recarga de energía de Kachina para que no construyas tanta recarga de energía. Spoiler, irás con un arma de recarga de energía siempre, con lo cual te va a sobrar en todos los casos, pero es interesante. La C2.
Cuando Kachina tira la ulti recupera 20 puntos de noctambulismo y diréis, ¿esto qué es? ¿Soy nuevo en Natlan? Pues básicamente los puntos son la barrita que está al lado de Kachina, que os dije que cuando no tenéis flojisto en combate, es básicamente la barrita de duración de tu elemental. Es decir, la C2 te aumenta la duración de tu elemental al tirar la ulti. Y aparte dice que si al usar dicha habilidad no hay ninguna elemental puesta, te va a entrar, o sea, va a entrar en bendición noctámbula y va a invocar el turbogirador. Esto, para que realmente se maxeen la cantidad de ticks en campo y la rotación y el tiempo del turbogirador, es decir, como si fuera la flor de albedo, el resumen de la C2 es que yo pensé que quizá tirar simplemente la ulti y digo, pues la C2 será para tirar la ulti y no gastar tiempo en tirar la elemental y salir del campo y ahorrarte un segundo, ¿no? Pues la realidad es que para usarla correctamente y aprovechar el máximo tiempo y no desperdiciar los 20 puntos de noctambulismo, porque tú cuando tiras la elemental, básicamente al tirarla siempre tienes el máximo de noctambulismo, así que no te va a hacer falta. Renta tirar la elemental y luego la ulti después de la elemental, porque vas a hacer un tick, vas a bajar noctambulismo, vas a tirar la ulti, vas a recuperar noctambulismo y entonces te va a hacer un tick extra. Con lo cual, con la C2 básicamente es un tick extra de tu habilidad elemental en campo, es decir, en vez de 6 ticks, 7 ticks como dije antes, y el combo sigue siendo elemental ulti y sales del campo. Es muy rápido el combo. La C3 y la C5, pues elemental ulti más 3. La C4 dice cuando hay 1, 2, 3 o más enemigos en el área giratoria de la ulti, la defensa del personaje en uso del equipo que esté dentro del aura aumenta en 8, 12, 16 o 20. Básicamente, esta C4 no sirve para Navia y sí sirve para Itto y Noel. Así de fácil, porque te bufa la defensa del personaje en campo. Navia va con ataque, así que olvídate. Te diría también que sirve para Chiori carry DPS en campo, ya que Chiori se puede imbuir pues 6 segundos y luego con una constelación pues puedes imbuirte doble, 6 y 6, 12, pero creo que es la C6 para que sea carry, así que bueno. Es para Itto y para Noel carry en campo como soporte. Si vas a jugar a Kachina con Navia o un carry en campo que no use la defensa y no sea geo, entonces te da exactamente igual, porque solo es para el personaje en uso. Spoiler, Albedo hace snapshot, con lo cual si haces primero el combo de Kachina y luego entras con Albedo a poner la flor en algún combo de personajes geo de defensa, pues renta. Pero básicamente la C4 es para Itto y para Noel, en facilito. Y la C6 dice, cuando el escudo de tu personaje en uso se reemplace o destruya por cualquier razón, esto es muy bueno porque al final con Gorou absorbe los cristalizados, con Kachina y su C1 absorbe los cristalizados, con Navia absorbe los cristalizados, es decir, esto para los personajes geo se combina bien. La C6 de Kachina dice, Kachina infligirá daño general de efecto una cantidad equivalente a los 9% de su defensa una vez cada 5 segundos. Básicamente, tienes tus 7 hits. Esto dice Kachina infligirá daño, pero yo imagino que es aunque Kachina esté fuera del campo una vez cada 5 segundos, y quiero imaginarlo porque sería, si no es así, la C6 sería inútil, sinceramente, de Kachina. No sé si es para jugar la carry en campo, espero que no. Y esto básicamente hace que si es fuera del campo, por supuesto, además de los 7 hits de tu elemental fuera del campo, actuando como, digamos, un albedo, aunque no va a hacer nada de daño, simplemente es para que los hits salten cristalizados y tener sinergia con los equipos geo, hace que una vez cada 5 segundos hagas un hit extra. ¿Esto qué es? Que tienes 7 hits del elemental más 4 hits de la C6, son 11 hits fuera del campo en tu rotación, que van a generar muchos cristalizados para seguir combinando con tus personajes en campo. Es bueno, es mejor, es interesante, y el golpe que hace no está nada mal. De hecho, 2% de la defensa es bastante más que el hit del turbogirador, que es 89% de la defensa, es decir, serán 4 hits que realmente merezcan la pena. No la va a convertir en el mejor sub DPS de la historia, pero aquí viene la función de Kachina. Como os he dicho, su daño es lamentable. Por mucho que escale con defensa, el que sale con defensa es una ayuda a que obviamente cuando vayas a farmear el nuevo set de Natlan, que es un set increíblemente bueno, y Kachina es el primer personaje soporte de Natlan que lo activa bien, con lo cual eso hace que Kachina sea muy buena para Mualani, pues significa que no debes de invertir en daño. Es una facilidad solo para que, ay, me salió defensa, venga, me quedo el ítem. Pero la realidad es que buscarás un casco de probabilidad para activar el Favonius, ahora hablamos de ello. Un cáliz de geo de defensa, que te va a dar igual si es de geo de defensa, porque el daño de Kachina da exactamente igual, y eso beneficia a que funcione. Un reloj, pues también de defensa, que es más fácil de conseguir. Y una florina pluma que tenga, no a lo mejor defensa, pero proporción crítica, algo de recarga. Incluso como el daño sigue siendo malo, la proporción crítica sigue dando igual. Entonces, es para facilitar su construcción, básicamente llevar la defensa, probabilidad. El daño es malísimo,
Kachina es un muy buen soporte. ¿Por qué? Número 1, yo ahora mismo la llevo geoarmada y spoiler, en la recomendación de sets el mejor set es el set nuevo de Natlan. ¿Por qué? Porque el set nuevo de Natlan, las 2 piezas te da 6 de recarga, o sea, 6 puntos de energía cuando se genera una explosión noctámbula, y eso hace que el coste pase de 70 a 64, y de 64 con la C1 menos 12 nos vamos a 52 de coste de energía. Es un coste muy bajo para ser un soporte, más teniendo en cuenta que llevaremos Favonius y no lanza de defensa. Ahora explico por qué. Y ese set, las 4 piezas, al activar la explosión noctámbula, el resumen del mucho texto que te da es que con la reacción que hayas hecho, una reacción con tu propio elemento, es decir, un cristalizado de cualquier elemento, en el caso de Kachina, te va a dar 40 de daño elemental y... sí, eso, básicamente 40 daño elemental al personaje que haya hecho la reacción con tu elemento como soporte. Esto es un soporte, es un bufo increíble como soporte, porque además el bufo dura 20 segundos y hay un primer bufo que solo dura 15 segundos, pero hay personajes como Mualani que tienen rotación de 15, con lo cual te cuadra perfecto. Entonces, ese bono de 40 daño elemental durante 20 segundos, para que nos entendamos, que solo se puede activar si el personaje fuera del campo que lo activa es de Natlan, hay que tenerlo en cuenta, es un set increíble que Kachina puede activar para bufar a Mualani y... no podrá para Kinis porque no existe un cristalizado dentro, pero para personajes futuros que puedan hacer cristalizados es un set increíble para ella. Y esa es la ventaja que tiene Kachina. No que supere el daño de Albedo. Tiene la ventaja de poder activar ese set para equipos de Mualani. Es decir, Kachina a día de hoy sería un muy buen integrante de equipos de Mualani para vaporizar sobre quemadura. Una especie de Mualani Nahida Dejia Kachina sería a día de hoy de los best in slot de Mualani hasta que salga Mabuika y otros personajes en el futuro. Y mientras no tenga su set, pues obviamente set de geoarmada. Me para explicar esto porque ese set de verdad que es valiosísimo. Darle un 40% de daño elemental a Kachina, o sea, a Mualani en campo durante 20 segundos es de lo mejor que puedes tener. De hecho, en muchos casos superará seguramente el bono de daño que te den Candace o Yunjin como soportes de Mualani, porque te dan un bono a ataques normales, pero no te dan un bono a la ulti. Y la ulti de Mualani te puede meter 1.000.000 perfectamente, y el set de Kachina sí puede bufar la ulti de Mualani si mantienes la quemadura con Mualani en campo. Entonces, Kachina es súper importante porque puede llevar ese set. Y luego, los substats los he comentado antes, pero el daño de Kachina es irrisorio. No merece la pena invertir en daño ni en defensa para que haga más daño. Es malísimo el daño de Kachina. Entonces, ¿qué sería lo mejor llevar? Simplemente por utilidad y facilidad, defensa en el reloj, defensa en el Kali, yo llevo bono daño geo, y... el casco diría que probabilidad crítica en todos los casos para poder activar la lanza de Favonius. Y ahora vamos con las armas y básicamente en vez de hacer una pool de armas espectacularmente grande, porque que si defensa, que si no sé qué, que si le viene bien la lanza del duelo seguramente porque tiene probabilidad y le da defensa y tal, pues mirar, simplemente recomendaría Kachina con Favonius porque ella misma tiene poco coste, porque va a generar energía para el equipo y será una muy buena batería, porque entonces Kachina su utilidad es como que ser un sub DPS que no haga nada de daño, es decir, no es sub DPS, es como que está ahí pasiva para generar cristalizados y darte un escudo al personaje en campo, que eso viene bien, para generar energía para el equipo con el Favonius y para activar el súper increíblemente buen set de Natlan que está rotísimo. Y entonces con esa combinación es un muy buen soporte. ¿Por qué no la lanza de defensa que nos han dado gratis en el evento o que está en la forja, o por qué no este arma? Porque pierdes la oportunidad de que sea un soporte que genere energía para el equipo, número 1, pero número 2 y 1000 veces más importante es que por mucha lanza de defensa que lleves en Kachina, no va a hacer daño, no hace daño. Y esa lanza que te da defensa, defensa, defensa es un bait para que la gente diga, oh, Kachina va a defensa, le voy a poner defensa. Pero por mucha defensa que le pongas, no vas a hacer daño. Kachina no hace daño. Kachina veréis ticks a lo mucho, metiendo un montón de bufos y todo. Ticks de 20, 25k, cuando Albedo con muy poca construcción te mete ticks de 40k fuera del campo. Cada 1,5 segundos Albedo y Kachina cada 2 segundos es el tick. Con lo cual, tú de Kachina quieres la utilidad. Quieres, resumen, el set, porque es increíble. Para el personaje que ha cristalizados, es decir, Mualani en este caso, es increíble. El Favonius, para que todo el equipo tenga perma ulti. Y quieres esa especie de sub-DP, o sea, esa especie de golpeo de golpes geo para generar cristalizados
para tener un escudo y que eso se pueda combinar con la C4 quizá y bufar a Noel o a Ito. En caso de no tener Albedo, pues poder jugar un Gorou, Kachina, Ito en un equipo triple geo y pues tienes ahí un sustituto de Albedo, ya que normalmente era muy complicado sustituir a Albedo en los equipos de Ito, por ejemplo, o de Noel, incluso cuando vayas un Noel, Kachina, Furina y de último un Gorou C6 para el bono daño geo, ¿no? Entonces, ella es un soporte, no hace daño, escala fatal el daño, no quieres el arma de defensa porque el arma de defensa le da defensa, defensa, defensa y la defensa, defensa, defensa es para que haga más daño, punto. No tiene ningún talento que a más defensa más bufas, no tiene un talento así. Tiene la C4 que bufa la defensa de los compañeros del personaje en campo, pero en función de cuántos enemigos haya, o sea que da igual la defensa de Kachina. Con lo cual, resumen de la build, y hasta que existan más combinaciones, más elementos y más personajes, básicamente Kachina es literalmente Favonius, el set es el nuevo set de Natlan y en su defecto pues podemos jugar el Geoarmada, pero el Geoarmada es para otro equipo que no funcione como Mualani, que Mualani funciona con vida, con lo cual este set para Mualani no sirve. Pero si quieres jugar a Kachina en otro equipo donde sí sirva el ataque, por ejemplo, un equipo de Navia, ya que el set de Natlan solo activa el bono daño elemental del mismo portador si hay una reacción. Es decir, si hay una reacción de Geo con Navia, bueno, sí, si hay una reacción de Geo con Navia, el Geoarmada no está mal porque le ataque, pero sigues prefiriendo que le dé a Navia 40% de bono daño Geo con el nuevo set de Natlan. O sea que realmente el nuevo set de Natlan también es muy bueno para jugar a Kachina como sub DPS de Navia. Incluso harás menos daño fuera del campo como haría un Albedo, pero harás que tu Navia haga más daño por el set. Así que esa es la build de Kachina. De hecho, esto es la build de Kachina. Es siempre Favonius, nada lanza de defensa. Por favor, vais a literalmente gastar recursos en subirla. Es el nuevo set de Natlan, que es increíblemente poderoso y siempre que leas las condiciones y puedas activarlo haciendo un cristalizado, un elemento, aumentarás pues el bono daño geo del equipo y el bono daño cristalizado que salte, es decir, Hidro, por ejemplo, para ser un sub DPS de Mualani. Las constelaciones, pues ya habéis visto un poco cuál cada una. Se puede jugar perfectamente C0 y su óptimo prime, por así decir, es la C2 para dar un tick extra con la U, o sea, con el drill. Y la C4 es para bufar a Noel y Ito, pero también funciona bien con Navia. Y los talentos, si queréis subir 1.66, 1.77, pero sinceramente no subáis más porque es que el daño de verdad es irrisorio, es lamentable, no hay daño. O sea, literalmente por mucho escala de defensa que tenga, no hay daño, no hace daño, no hace nada de daño. Poquito más. Estos son todos los secretos y la build de Kachina, todo lo que hemos podido probar durante semanas, incluso antes de que salga el juego, en las betas que hay. Esto es el potencial real de Kachina. Y repito, es buena para jugar Navia, Kachina, Furina, Bennett. Con el set de Natlan es muy buena, así que los main Navia que no tengan Albedo es mejor que Zhongli, así que cambiar el Zhongli por esta Kachina. Para el equipo de Mualani, Nahida, Dehya, Kachina también es muy bueno. Puedes cambiar a Nahida por Emily o a Dehya por Xiangling o por Zoma o por Xinjiang incluso, y ese equipo también es muy bueno, pero Kachina ahora mismo es un buen sub DPS, un buen soporte de Mualani. Y por último, con la C4, Kachina para equipos de Noel y equipos de Ito también es una decente sustituta de Albedo, siempre y cuando tengas un cristalizado, un elemento para que salte el set de Natlan y subas el buen daño elemental de Ito de Noel, es decir, el equipo de Noel va con Furina, así que todo ok. El equipo de Ito, como quieras jugar el Ito, el cuadrageo básicamente, y no haya cristalizado de ningún elemento, Kachina no activa el set de Natlan. Con lo cual, Kachina, si vas a jugarla con Ito, es para jugar Ito, Gorou, Kachina y de último un personaje que sea un elemento externo como una Fischl para activar el set de Natlan y meter 40% de bono de daño elemental geo a los equipos. Con su C4 y la defensa además que aumenta Ito en campo. Poquito más. Estos son todos los secretos de Kachina, como decía. Esto es todo el desglose de todo lo importante del personaje. Gracias por visitar el vídeo, espero que os haya encantado y sobre todo es un personaje gratis que al final sí tiene utilidad, mucho más de la que yo pensaba, la verdad es muy útil. Cuidaos mucho, tener muy buen día, ya sabéis, dejar un buen like, ulti de Benes, explotar el vídeo, suscribirse, comentario para el algoritmo, Kachina para el algoritmo, drill para el algoritmo y eso, cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñimiñis y chaito.